días, estimados oyentes. Bienvenidos una vez más a este segmento Viviendo Sabiamente. El día de hoy empezaremos nuestra meditación en el capítulo 30, del verso 1 al verso 9. Esta porción de la palabra de Dios lo he titulado El corazón de un hombre humilde. En el verso 1 leemos: Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios? En este capítulo podemos notar los dichos de Agur. Y cuando hablamos de Agur, probablemente usted se esté preguntando, ¿quién es Agur? Pues es la misma pregunta que yo me he hecho meditando en este capítulo. En la Biblia, que es la palabra de Dios, no tenemos información de quién era Agur. Sin embargo, sus dichos nos dan a conocer de un hombre que llegó a conocer a Dios y aprendió a ser humilde y sabio al ver la creación de Dios. En el verso 1 nos da a conocer que Agur está dirigiendo sus palabras a Itiel y Ucal. Nuevamente, pueda que surja otra pregunta en usted. ¿Quién es Itiel y Ucal? Bueno, podríamos especular mucho de ellos, pero nada ganaríamos porque la Biblia no nos da información de ellos dos. Sin embargo, Agur les está hablando a ellos y lo primero que hace Agur es mostrarles su ignorancia, su falta de conocimiento, su falta de sabiduría y aún su falta de entendimiento de Dios. Con estos dichos Agur nos muestra su humildad y siendo un hombre humilde, hace preguntas para meditar. Estas preguntas están en el verso 4. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Pues estas 5 preguntas que hace Agur dan a conocer que Agur, al ver la creación de Dios, había alcanzado a entender el conocimiento divino. Por lo tanto, estas 5 preguntas también tienen respuestas en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y podría atreverme a decir que hay una sola respuesta para las 5 preguntas, y es Jesucristo. Bueno, notamos en el verso 5, Agur nos da a conocer una de las características de la palabra de Dios. Él dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Toda palabra de Dios es limpia porque toda palabra de Dios es verdadero. Dios es escudo para todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Él, porque cada vez que leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, sabemos que es verdad y por lo tanto nos da esperanza de vida aquí en la tierra y aun cuando vayamos a experimentar el valle de sombra o de muerte. Dios es nuestro escudo. En la Biblia, que es la palabra de Dios, hay muchas promesas para todos los que confiamos en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas. En cambio, la palabra del hombre está infectado de mentiras. En el verso 6, Agur dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces notamos que la palabra de Dios es limpia porque es verdad y la palabra del hombre, al ser añadido a la palabra de Dios, puede ensuciar del verdadero sentido a un falso entendimiento. Por eso hoy en día
Todo hombre que no inclina su corazón en conocer la palabra de Dios y buscar conocer y entender los conocimientos humanos, se envanece y desecha la palabra de Dios, que es pura, que es limpia, dejándose engañar en sus razonamientos y vanidades. Por favor, no me malentienda, todo conocimiento es bueno, pero no todo conocimiento limpia y purifica el corazón del hombre como lo hace la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, verso 12 podemos leer que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Notamos aquí el poder que tiene la palabra de Dios. Agur hace una oración muy interesante que debemos notar con mucho interés en el verso 7 al 9. Dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La vanidad es el orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por sus logros. Esto genera en el corazón del hombre una vida de mentiras fuera de su propia realidad, escondiéndolo en una vida de fantasía. Agur dice: aparta de mí, oh Dios, la vanidad y la mentira. Y nosotros debemos siempre orar pidiendo que Dios aparte de nosotros la vanidad y toda palabra mentirosa. La segunda cosa que pide Agur en su oración a Dios es que sea apartado de la pobreza y de las riquezas, que Dios lo mantenga del pan necesario. Las riquezas son dadas por Dios y a su debido tiempo también pedirá cuentas de lo que Dios ha confiado al hombre. Por lo tanto, un hombre rico tiene mucha responsabilidad en el buen uso de las riquezas que Dios le ha confiado. Un hombre rico que conoce a Dios sabrá invertir sus riquezas para el bien de la sociedad y para el desarrollo del reino de Dios aquí en la tierra. Una fecha escuché decir a un hombre que el evangelio de Dios es gratis, pero llevar el mensaje del evangelio cuesta. Amado oyente, Dios nos ha confiado a todos nosotros riquezas terrenales y espirituales. Seamos responsables en el buen uso de lo que Dios nos ha confiado. Agur en su oración pide que Dios no le dé riquezas, y puedo entender que lo hace porque Agur sabe que las riquezas pueden engañar su corazón y hacer que niegue a su Dios. Inclusive, podría convertirse en su Dios si se deja atrapar por el engaño de las riquezas. Agur sabe lo que hay en su corazón y se muestra prudente al orar de esta manera. También pide que no le dé pobreza porque podría llevarle a robar y eso deshonraría a Dios. Finalmente resumamos lo meditado el día de hoy. Lo primero que hemos visto es la humildad de un hombre sabio que reconoce su limitación. Lo segundo que hemos visto son las preguntas que nos llevan a buscar a un Dios. Lo tercero que hemos visto es la palabra limpia de Dios contra la palabra mentirosa del hombre. Y como cuarto punto hemos visto la oración de un hombre sabio y prudente. Permítanme un tiempo de oración. Señor, te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Por favor, ayúdanos a vivir sabiamente, con un corazón humilde, capaz de reconocer nuestra necesidad de ti y esforzarnos en conocerte más y más cada día. Enséñanos a creer en tu palabra y a depositar toda nuestra confianza en tu verdad. Aparta de nosotros toda palabra de mentira y cuando oremos a ti, enséñanos a abrir nuestro corazón para pedirte como conviene. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu gracia y misericordia sobre nuestras vidas. Bendice a toda persona que está oyendo esta meditación. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén
Muy buenos días a todos. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con todos tus amigos y tus familiares. Y si deseas aprender más de la palabra de Dios, te animamos a que te inscribas a nuestra Academia Bíblica. Para más información, revisa nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga.